Muy buenos días. Mi nombre es Liz Wilca, soy especialista de comunicaciones del Ministerio de Educación y les doy la bienvenida a todas y a todos a la presentación del estudio de avances del Perú hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 4. La finalidad de esta actividad es generar una reunión técnica con actores clave de la academia, la sociedad civil, el Consejo Nacional de Educación, agencias de cooperación, entre otros, para socializar el estudio de avances del Perú hacia el ODS 4 y fomentar agendas para apropiar en las acciones de política educativa las brechas y retos país en relación del ODS 4. Saludamos a las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Está con nosotros la viceministra de Gestión Pedagógica, la señora Quilla Miranda Troncos, el representante de la UNESCO en el Perú, el señor Ernesto Fernández Polcuch, el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el señor Federico Arnillas Lafert, el representante del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el señor Ander Alonso Pastor, y la coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación, la señora Madeleine Zúñiga. Antes de iniciar la reunión, a los invitados y autoridades, por favor, verificar que sus micrófonos se encuentren en silencio para no interrumpir con la reunión. Vamos a dar inicio a la reunión, invitando al representante de la UNESCO en Perú, el señor Ernesto Fernández Polcuch. Por favor, adelante, bienvenido. Buenos días, gracias Liz, buenos días con todas, con todos. Es un placer estar nuevamente con los colegas, viceministra, amigos, todos, amigas. Realmente es un placer estar en lanzar este libro, este informe que llamamos Los avances del Perú en educación hacia el ODS 4, que es un título optimista, ¿no es cierto? El título habla de los avances. Lo cierto es que en el informe también hablamos fuertemente de las brechas, de estas hacia este objetivo, ¿no? Que cuando si lo llamamos el objetivo, el ODS 4, en el sentido de la calidad, educación de calidad para todos, todas, realmente la clave para la toma de decisiones, la clave de los mensajes que nos da el informe, son las brechas, son las diferencias entre las brechas de género. Ayer conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer y hoy, digamos, podemos seguir haciendo hincapié en las brechas de género. También tenemos que hablar de las brechas por nivel socioeconómico, las brechas entre el rural y el urbano. Es decir, las brechas nos dan puntos clave para la toma de decisiones, para las políticas, y eso ya, este informe lo hemos conversado directamente con las colegas y los colegas del Ministerio de Educación, que han tomado, bueno, acá la viceministra Quilla Miranda ha sido una de las que más ha visto este informe y más lo ha presentado, y realmente es un gran orgullo que el Ministerio ha tomado con tanta fuerza este informe, y es muy bueno estar presentándolo hoy también con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y llegar a todas y todos ustedes, docentes, especialistas en educación, para presentarles este informe. Bueno, en un momento además en el que estamos conversando, viendo, llevando, planificando la vuelta, el buen retorno al año escolar, con la vuelta tan esperada a las aulas para nuestras niñas y niños, y esperando que esto también sirva para marcar esa reconstrucción del sistema educativo a mediano plazo, ¿no es cierto? Este informe no va a informar esa vuelta a las aulas hoy, pero sí una construcción de un sistema educativo más sustentable, más sostenible a largo plazo, que permita que estemos mejor preparados para futuras pandemias u otro tipo de desastres que pudieran venir y que sabemos que van a venir en el marco de la acción humana sobre el clima, con lo cual es muy importante que tomemos este informe como un punto de partida para reconstruir y construir mejor nuestro sistema educativo.
Así que quedo aquí a escuchar la presentación y les agradezco mucho. Buenos días. Agradecemos al representante de la UNESCO en el Perú, el señor Ernesto Fernández Pocuch, por sus palabras, y vamos a cederle a continuación la palabra al presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el señor Federico Armillas Lafert. Bienvenido. Muchas gracias, espero que se me esté escuchando bien. Quiero empezar saludando a los miembros del panel, Fernando, Quilla, a cada una de Madeline, por supuesto, a Ernesto, a cada uno de ustedes un saludo muy especial y también a todo el público que nos acompaña. Un saludo que parte de una preocupación compartida sobre justamente el presente y el futuro de la educación en el país. En general hemos tenido en la educación un gran vehículo de desarrollo humano y de acceso a la garantía de derechos, ¿no? El país tuvo un proceso muy importante de cierre de brechas de cobertura y de hecho el tema de la calidad ha aparecido con razón como un elemento fundamental. Pero la calidad nos remite a temas de equidad, a temas de inclusión. Y es en esa perspectiva que vamos a tener un diálogo muy interesante hoy día. Creo que hay que mirar la información disponible del estudio como la línea de base. La línea de base en torno a la cual mirar los impactos del COVID que ocurren en el año 2020 y la información que se nos presenta en general es al 2019. En ese contexto, entonces, retomar esta reflexión que se nos ha planteado al final de cómo acercarnos al proceso de recuperación, hablamos nosotros en la mesa, del país en general y recuperación de la garantía efectiva del derecho a la educación, en este caso para niñas, niños, pero también para jóvenes y para personas adultas mayores, si es que lo vemos en una perspectiva integral de curso de vida. Ahí están los desafíos, las vueltas al aula son una aspiración, lo que tenemos que preguntarnos todavía es dónde están las restricciones claves para poder hacerlo y cómo sorteamos esas restricciones que hoy día tenemos. Simultáneamente, ¿qué podemos aprovechar de este año de pandemia para incorporarlo en el pensar el futuro? Creo que temas claves pasan por una revisión de la manera como la estructura estatal funciona y de ahí la necesidad entonces de un pacto por la educación, un pacto que apunte muy claramente a universalizar con calidad este servicio y ese será el desafío que quisiéramos plantear y escuchar desde esa perspectiva el informe que se nos va a presentar. Muchas gracias a todas y todos y adelante con la parte que ya viene a continuación. Así es, muchísimas gracias al señor Federico Armillas Lafert, él es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Y como lo mencionó, vamos a pasar al acto principal de esta reunión técnica y llevaremos a cabo la presentación de los resultados del estudio Evaluación a nivel de Sistema Nacional, los avances del Perú hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 4, a cargo de el señor Fernando Berríos y la señora Ángela Bravo, especialistas en educación de UNESCO Perú. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a las palabras de bienvenida de Ernesto y Federico. Y como bien dicen, entramos en el tema que nos atañe. Voy a compartir mi pantalla para poder presentar el informe. Por favor, Liz, me avisas que está ok. A ver, vamos a esperar unos minutitos que se está proyectando. Ahora sí, lo podemos ver, Fernando. ¿Me avisan si ya está como proyección? Creo que ya. Sí, ahora está como proyección. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y como dijo Ernesto y Federico, la idea es que este estudio nos sirva como una herramienta para tener esa línea de base, pero una línea de base un poquito avanzada de hacia dónde vamos con las metas del ODS 4.
La presentación consta de 4 ítems, digamos, 4 partes. Primero los antecedentes, que van a estar a mi cargo. Después hablar de los índices de paridad, que presenta el informe respecto de cómo tratar los indicadores para mostrar justamente algunos desafíos que están en general sobre las brechas. Después, que lo hará esa parte mi colega Ángela. De ahí nos vamos hacia cómo seguir este camino para el cumplimiento de los ODS 4, como poner algunas herramientas, unos elementos como para ir construyendo una ruta, y las recomendaciones del estudio. Este estudio se enmarca, por supuesto, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que fueron aprobados por los estados en el 2015 y entraron en vigencia en el 2016. Y generaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cabe mencionar que justamente los ODS son un compromiso de los estados. Es decir, los estados se adhirieron para poder cumplir con las metas de todos los ODS, y la idea es que nosotros que estamos aquí presentes, los que nos están acompañando, la sociedad civil, la academia, el sector privado, ayuden o adyuven al Estado y a los gobiernos en el cumplimiento de los ODS y de sus metas. Y los ODS justamente tienen 3 principios. El primero de ellos es la universalidad, es decir, que son aplicables a todos los estados. No, la idea, por supuesto que es una cuestión moral, ética, del cumplimiento, no es un tema de fiscalización, pero justamente los esfuerzos de los gobiernos hacia el cumplimiento involucra que están en esta línea de seguir las metas y objetivos, y las metas que van a los ODS. El segundo gran principio es el de integralidad. La idea es que mientras vamos desarrollando un ODS, como por ejemplo el ODS 4, estamos apoyando a sí mismo a que otras metas de otros objetivos de desarrollo sostenible también se vayan mejorando, se vayan logrando, alcanzando. En este sentido doy un ejemplo. En el ODS 8, que tiene que ver con trabajo decente, hay una meta que está referida a la reducción de los ninis, de los que no estudian ni trabajan, que ni estudian ni trabajan. Y desde el ODS 4, si trabajamos, por ejemplo, una de las metas que está referida a la formación técnico-productiva, la formación profesional, estamos viendo, por ejemplo, cómo apoyamos el cumplimiento de una meta del ODS 8. Y la idea es que los estados traten, por supuesto, de manera progresiva y de acuerdo a sus propios contextos y a sus prioridades, vayan poniendo las metas en estas hojas de ruta para que las políticas lleven hacia el cumplimiento de todas ellas. Y el tercer principio es el principio de la inclusividad. Y el lema de los ODS es nadie se queda atrás. Entonces, justamente lo que proponen los ODS y el ODS 4 y sus metas es tratar de trabajar por los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Un repaso rápido. El ODS 4 lo que nos dice es garantizar una educación inclusiva para todos y todas, para promover justamente oportunidades de aprendizaje durables, de calidad y equitativos. Y tiene 10 metas. Cada una de estas metas es temática. La meta 1 referida a la matrícula universal, pero no solo a la matrícula, sino a la matrícula y a que se concluya la educación básica. La meta 2 referida a primera infancia, la meta 3 referida a la educación técnico, productiva y profesional, la meta 4, habilidades para insertarse en el mercado laboral, la meta 5 que tiene que ver con inclusión, equidad y paridad, sobre todo de género, pero no solo de género, la meta 6 referida a la alfabetización, sobre todo en caso de Perú para la mujer rural, por ejemplo, la meta 7 referida a la educación para la ciudadanía global, porque vivimos en un mundo globalizado y en el marco del desarrollo sostenible. Y las metas 8, 9 y 10, que son metas de desarrollo, están referidas a entornos de aprendizaje seguros y eficaces, becas y la preparación y formación adecuada de los docentes. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Los objetivos del estudio fueron analizar los avances del sistema educativo peruano respecto a las metas del ODS 4 para el periodo comprendido entre el 2015 y el 2019.
Por ende, y ustedes entenderán, este estudio es previo a la pandemia, ¿no? Sin embargo, nos da algunas luces de por dónde están los desafíos y por dónde se ha avanzado, por supuesto, dónde están los desafíos, pero después de la pandemia tenemos el reto de actualizarlo justamente, ¿no? Y el segundo objetivo era proponer una ruta que permita al Perú seguir avanzando para el cumplimiento de las metas del ODS 4. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos generales del estudio? Primero, que hay un avance, un índice, en cuanto al índice de cobertura. Estamos bastante cerca de que la matrícula sea universal en Perú. Por supuesto, con ciertas brechas cuando bajamos ya a niveles regionales y locales y a la distribución entre rural, urbano, público, privado, etc. Pero también hay indicadores de eficiencia positivos. O sea, ustedes van a ver en la presentación más adelante cómo los indicadores nos muestran que sí han habido avances y que estamos en una línea, en una tendencia de crecimiento, de mejora en la educación. Y esto también se manifiesta en logros de aprendizaje con tendencia positiva. Hemos ido subiendo en las escalas, en los puestos de las pruebas internacionales como PISA o como el CERCE o el ERCE que hace la UNESCO a nivel de nuestra región. Sin embargo, y esto también sale en el estudio, el país no ha logrado con el mismo éxito reducir las desigualdades educativas. Es decir, lo que nos dice el estudio, que el tema de brechas todavía constituye un desafío para nuestro país. Y a partir de aquí le doy el pase a mi colega Ángela. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Buenos días con todos y todas. Para nosotros es un gusto presentar este informe de manera pública. Ya hemos tenido un par de espacios con el Ministerio de Educación, con las direcciones regionales de educación, y pues esta información y esta data tan relevante que nos puede servir para tener justamente una línea base de cómo estaba el sistema educativo antes de acceder a la situación de pandemia, pero que nos permite también monitorear el cumplimiento del ODS 4 a lo largo de la vigencia de los objetivos del nuevo milenio. Nos da una ruta interesante para poder hablar sobre cómo podemos medir uno de los puntos tan en boga y vigente que está en la discusión pública, ¿no? El tema de la equidad. Sabemos que la equidad es un tema que nos preocupa mucho, que tenemos una mirada muy fuerte de poder comparar nuestra calidad educativa con una mirada de no solo acceso y la mirada de la evaluación, sino también con la equidad que esto representa para el sistema. Y los índices de paridad son justamente un indicador que nos permite hacer este ejercicio. Un índice de paridad justamente es un indicador basado en un cociente estadístico que nos permite, a través de ajustarlo, tener un rango entre 0 y 1 que nos permite evaluar qué tan equitativo o qué tanta paridad existe en el sistema, es decir, qué tanta diferencia o no diferencia, que sería lo ideal, es decir, que el resultado sea 1, existe entre dos grupos que normalmente tienen inequidad, por ejemplo, entre género, entre nivel socioeconómico, entre público y privado, o entre otros factores que podemos ajustar para poder medir la equidad en el sistema. Lo ideal es que el índice de equidad, para poder decir que no hay diferencia entre los dos grupos, es que se encuentre entre 0.97 y 1.33. Es decir, el 1 es el índice perfecto porque pues es una división. Entonces, si dividimos la cantidad, por ejemplo, de mujeres versus hombres respecto de la evaluación censal en la evaluación de lectura, si el indicador fuese 1, eso quiere decir que hay paridad perfecta. O si estuviese en este rango que les comento, en 0.97 y 1.33. Sin embargo, como vamos a ver, nuestro sistema tiene algunos retos y unas brechas de inequidad que son variables, y vamos a ir revisando cómo hemos construido estos índices y los buenos resultados que nos dan esta información para poder mostrar dónde están las brechas, dónde están los puntos neurálgicos para trabajar, y podamos concretizar este concepto de inequidad o equidad, que a veces lo podemos usar solo desde el discurso y pues se va perdiendo en la acción, y que realmente está vinculado al tema de calidad educativa, como sabemos todos los que estamos presentes en este espacio. Aquí tenemos los índices de equidad para el tema de lectura. Hemos separado la mirada de solo los resultados de lectura para la prueba S de segundo de secundaria, y lo que hemos hecho es medir índices de equidad para las siguientes 4 poblaciones diferenciadas: hombre-mujer, es decir, un índice de paridad de género; nivel socioeconómico bajo y alto, para poder medir el tema de inequidad en el tema de ingresos; público-privada, para poder medir también el tema de segregación a función de la oferta; y rural-urbano, que tiene que ver con el indicador de territorialidad, que también es importante y que sabemos que en nuestro país representa muchísima brecha. Como pueden ver, en el caso de lectura, el único índice que tiene una paridad a favor más cercana a la paridad, es decir, más cercana al 1, y que además está mucho más a favor de las mujeres, es el caso del índice de paridad de género. Como pueden ver ahí, para poder tener una mirada estandarizada,
tenemos más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres en el nivel de lectura, pero con un poco de favor hacia las mujeres. De hecho, eso es importante notar porque tenemos una mirada interesante en otros países donde hemos estado concentrando políticas de acción de atención al género, pero que solo concentran a las mujeres, cuando también podemos trabajar el tema del acceso de los estudiantes varones a través del trabajo de masculinidades o el trabajo también de que ellos se sientan empoderados para poder no perder su mirada de estudios. Todas estas miradas internacionales de dejar a los niños atrás o dejar a los hombres atrás es algo que nosotros en nuestro país podemos evitar cuando tenemos indicadores que nos muestran que ya estamos generando una diferencia a favor de mujeres en contra de hombres, pero que nos muestra también que estamos avanzando hacia una mirada de paridad. No es exagerada nuestra disparidad en este caso, pero pues también nos muestra una tendencia interesante a tener en cuenta. Los otros indicadores, como pueden ver, sí están bastante alejados de ese 1, que es el que buscamos en un índice de paridad. En el caso de nivel socioeconómico, pueden ver que el índice de paridad es 0.15, y esto quiere decir que para que yo pueda encontrar 15 estudiantes del nivel socioeconómico muy bajo en el nivel más alto de satisfactorio de la prueba S en lectura, yo tengo que encontrar primero 100 estudiantes del nivel socioeconómico más alto. Es decir, por cada 100 tendría 15 del nivel económico más bajo. Es decir, que aquí, en el caso de ingresos socioeconómicos, tenemos una gran disparidad. Estamos mucho más cercanos al 0 que al 1 y pues además es bastante profunda y marcada la brecha que nos muestra este indicador de inequidad. En el caso de pública y privada también hay una diferencia, un poco mejor que en el caso de socioeconómico, pero que de hecho también está bastante marcada a favor de la escuela privada, es decir, para poder encontrar 40 estudiantes de una escuela pública en el nivel satisfactorio, tendríamos que encontrar primero 100 estudiantes de la escuela privada, es decir, una diferencia importante entre ambos grupos y pues que está generando una disparidad entre las dos ofertas. Y nuevamente, en el caso de rural-urbana, muy vinculado además y muy cercano al resultado del nivel socioeconómico, y esto tiene que ver con la distribución de ingresos ya territorializada en nuestro país, pues el índice de paridad en el caso de lectura está bastante más bajo, en 0.15, favoreciendo a urbanos sobre la ruralidad. Fernando, si me ayudas con la siguiente lámina, perfecto. En el caso, hemos hecho la misma medición para el caso de matemática y aquí, como pueden ver, hay un resultado diferente. En el caso del índice de paridad, todavía se mantiene una mirada de inequidad respecto de las mujeres, respecto de las notas en el caso de matemática satisfactorio versus los hombres. Y esto también tiene que ver, como sabemos, con el poco acceso de las mujeres, que luego se ve reflejado a carreras STEM o a una mirada de poder tomar rutas que tengan que ver con la mirada de entrar a ciencia, tecnología, matemática o ingeniería, que se va marcando con mucha fuerza a partir de la primaria. Y este índice nos muestra que en nuestro país esto también está ocurriendo, es una tendencia que ocurre en todo el mundo y pues que en verdad tenemos también una ruta interesante de poder mejorar esa equidad hacia el 1, donde todavía tenemos, si bien no tan marcada el indicador de inequidad, en este caso, en este índice de paridad entre mujeres y hombres para matemática, todavía tenemos una diferencia importante y que luego pues además se va profundizando a lo largo de la vida y a lo largo de las elecciones. Las mujeres tienden a tener la noción de que no son buenas para las matemáticas o las ciencias y eso es algo que tenemos que trabajar en cara de poder empoderarlas y poder lograr que más mujeres tomen la ruta de poder hacer acciones STEM y puedan trabajar en este tipo de opciones que pues les pueden vincular a sus talentos y que no tengan esta autoasunción que no son buenas. Pues efectivamente este tipo de resultados nos empiezan a dar una luz de cómo están nuestros índices de paridad realmente y podamos hablar de estos temas de equidad y de inequidad con mucha más data, mucha más información y poder mapear dónde están los puntos críticos para resolverlos. Como pueden ver, en el caso, esto se mantiene mucho en la tendencia de lectura que acabamos de ver para matemática. Igual un poquito mejor, de hecho, en el caso del índice socioeconómico con 0.23 para el caso de matemática, 0.25 para el caso de rural urbana y también público-privada, muy parecido, muy parejo al de lectura. En todos los tres casos hay un favorecimiento en el índice de paridad para aquellas personas que están en el nivel socioeconómico alto, que están en la educación privada o que están en la educación urbana. Es decir, la disparidad de nuestro sistema, que nos mide también otros indicadores, como por ejemplo la prueba PISA, que tiene un indicador sobre el tema de segregación escolar, se va reflejando en estos indicadores y dándonos mayor información de dónde están los puntos neurálgicos de atención de brecha y cómo podemos hacer políticas que sean diferenciadas para poder romper con estas situaciones que está mostrándonos la información y la data con estos índices de paridad. Como les comentaba Fernando hace un momento, además de los índices de paridad, hemos medido algunos indicadores claves que nos permiten mapear alguna información muy relevante para los indicadores
que tiene el ODS 4, y de hecho uno de ellos es la evolución del índice de matrícula. Por supuesto, acá nosotros, como les decíamos, el estudio está hasta el 2019, vamos a tener probablemente aquí un reto de medición cuando podamos revisar la data del 2020 y 2021, tanto por el tema de deserción acumulada o por el tema de retiro de los estudiantes o movilización de la matrícula, pero como pueden ver, nuestra tendencia como país hacia la universalización de matrícula ha sido bastante constante y bastante acelerada. Somos uno de los países en región con mayor cobertura, y pues este tipo de información nos muestra que hemos podido lograr ese acceso de cobertura, y que también el reto que vamos a tener que atender con los estudiantes que están por fuera del sistema en este 2020 y probablemente este 2021, por la situación que nos toca vivir y afrontar como humanidad, vamos a tener un reto hacia dónde traerlos. No tenemos nosotros el reto de poder generar ofertas, sino más bien de revertir el tema de la tendencia de retiro, y esta información nos ayuda a poder mapear que esta tendencia se ha mantenido constante, que es algo que el sistema ya ha logrado atender, y que pues probablemente nuestros retos van más hacia la calidad y hacia la equidad que hacia el tema de cobertura, como comentábamos hace unos momentos. También tenemos algunos indicadores que hemos mapeado sobre el tema de la evolución de la inversión. Como ustedes saben, también esto puede darnos un indicador comparativo a nivel regional y a nivel global de cuánto estamos invirtiendo en educación realmente, y cómo esto se transmite y se transfiere para poder hacer comparativos del tema de crecimiento en el gasto público en educación, que es un indicador clave para poder medir la importancia que tiene a nivel presupuestal el sector en los países. Como pueden ver en este indicador, también hasta 2019, y esto también es una tendencia que se marca en el presupuesto de 2020 y 2021, hay una mirada de crecimiento de gasto por estudiante en casi todos los niveles. En el único nivel donde ha habido una pequeña reducción es en el nivel de técnico productiva, y también hay una pequeña reducción marginal que de hecho está dentro de los márgenes de cambio en el tema de básica especial. Sin embargo, donde sí vemos una brecha todavía es en técnico productiva, que de hecho en este contexto específico de pandemia, donde además tenemos que tratar de buscar que los estudiantes tengan mayor capacidad para poder emplearse y más rápido, pues este es uno de los puntos donde podemos poner el ojo en atención para poder seguir manteniendo el crecimiento de inversión. Como pueden ver, también el gasto sostenido en crecimiento en educación básica regular es algo que pues es bastante interesante en nuestro país y que nos ha merecido el reconocimiento a nivel región de poder mantener estos estándares y poder seguir continuando, a pesar de que sabemos que todavía existen brechas, teniendo mucha claridad de hacia dónde avanza nuestro gasto público y cómo va creciendo y cómo se va incrementando. De hecho, también interesante los datos que nos muestra el tema de superior universitario, donde también hay un gasto de inversión, sobre todo para las instituciones públicas de educación, donde también tenemos que reforzar nuestra inversión y nuestra matrícula. Ahora vamos a ver rápidamente algunos indicadores por metas del ODS, que Fernando les comentó cada una de las metas, y vamos a tratar de ver cómo hemos estado midiendo con alguna información del sistema de estas metas. La primera tiene que ver con la calidad de la enseñanza en la primaria y la educación secundaria. Como ustedes saben, tenemos evaluaciones censales para este fin, y también tenemos las evaluaciones de PISA. Estos indicadores los hemos puesto como un mashup de indicadores dentro del informe, pero aquí les estamos mostrando la tendencia de crecimiento del país en PISA. Como pueden ver, Perú es la raya naranja dentro de la gráfica, y somos uno de los países que ha tenido mayor velocidad de crecimiento respecto a sus resultados en PISA en los últimos años. Eso es un buen indicador. Sin embargo, por debajo de la mitad de la tabla, ¿no? Y efectivamente hemos crecido, hemos mejorado respecto a nosotros mismos. Eso es una cosa de mucho valor para el sistema educativo, pero todavía a nivel comparativo mundial estamos en un reto importante de poder seguir mejorando y levantando el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas internacionales, como reflejo de uno de los tantos indicadores de calidad educativa que podemos medir. Asimismo, también hemos incluido información sobre la evaluación censal de estudiantes, en este caso midiendo el logro en segundo de primaria, para poder ver el tema también de cómo hemos estado levantando los resultados e indicadores a lo largo del tiempo, aquí hasta el 2016, que fue la última prueba consecutiva que nos permite hacer la comparación más a nivel estadístico respecto de los datos, pero como pueden ver, ha habido un incremento importante en el nivel satisfactorio y sobre todo una reducción muy significativa en el nivel en inicio. Si pueden ver aquí, en menos de un decenio de años, hemos reducido a la mitad el nivel de estudiantes que se encuentran en inicio si comparan el 2016
donde teníamos 56.5 estudiantes en el nivel más bajo, y hoy en 2016, en esta data más actualizada de panel, estamos en 28.6%. Aquí también tenemos una diferencia, y efectivamente la pandemia y el tema de los resultados reales de aprendizaje, estando de manera remota, y la inequidad que eso implica, nos va a traer seguro una noticia interesante para poder ver cómo mantenemos esta tendencia y revertimos tendencias regresionistas que nos permitan mantener estos buenos resultados que hemos tenido en el tiempo en el caso de las evaluaciones censales de primaria. También hemos tenido, respecto de la meta 2, más vinculada a la atención y el desarrollo de la primera infancia, hemos elegido aquí un indicador para mostrarles respecto de la tasa de asistencia según sexo para la educación inicial, es decir, para el ciclo 2, es decir, población de 3 a 5 años, y como pueden ver también una tendencia muy interesante hacia el crecimiento en nuestro país, y sobre todo una tendencia muy interesante respecto de la paridad. Eso es algo muy bueno de resaltar, porque como pueden ver las curvas se traslapan, tanto hombres como mujeres como el total están dentro del mismo promedio, y eso es algo bastante interesante comparativamente respecto de otras situaciones en la región, donde más bien todavía hay un tema de inequidad de acceso en términos de género al tema de educación para primera infancia. Nuestro país está avanzando aceleradamente en poder cerrar ese nivel de brecha y además avanzar en la consecución de universalización de la educación primaria. Sabemos que también, nuevamente, esto va a ser un reto de cara a la pandemia, y que también pues tiene un reto en zonas rurales, en zonas de nivel socioeconómico muy bajo, donde la atención todavía sigue siendo bastante más mínima que en la educación urbana o en la educación en nivel socioeconómico más alto, como hemos visto en los índices de paridad para secundaria. Pues este ejercicio, si es que lo replicamos para otro tipo de indicadores, probablemente tengamos unos resultados bastante parejos, porque son brechas estructurales de nuestro país que se ven marcadas con esta información. Así que vamos por buen camino, pero tenemos también que ponerle mucho ojo a los indicadores globales para que no se nos pierdan las diferencias regionales. En la meta 3, que tiene que ver con la formación técnica, profesional y superior de calidad, hemos decidido usar la data de asistencia según área de residencia de la educación superior. Aquí efectivamente sí se nota mucho más la brecha a nivel sobre todo de territorialidad. Como pueden ver, el promedio total ha ido creciendo muy lentamente, no tenemos un despegue muy fuerte de acceso de matrículas de la educación técnico profesional y de calidad. Esto tiene que ver con que no es un nivel universalizado en nuestro sistema educativo, es decir, no es obligatorio para todos y todas las estudiantes, así que tenemos un reto bastante importante de coberturar más egresados de la secundaria en la educación superior, sea técnica, sea productiva, sea laboral o sea universitaria, y tenemos una meta país muy importante en términos de función de capital y talento humano que tenemos que revertir, y que está dentro del Plan Nacional de Competitividad, trabajar estos indicadores, pero que, como pueden ver, tiene una diferencia bastante fuerte por encima del promedio para el tema de urbano y muy por debajo del promedio para el tema de ruralidad. Además, el promedio nacional es 36% de acceso a educación superior a nivel de ratio general, pero en la selva solo tenemos 24.7%. Y de hecho, si vemos además esto por población indígena, los indicadores son incluso más alarmantes. Menos del 5% de los estudiantes que tienen lengua originaria terminan la educación universitaria o acceden incluso a la educación de este tipo. Así que nuestro indicador nos ayuda pues también a ver cómo podemos trabajar no solo la mirada global, que es un reto para el país, sino también estos énfasis que tenemos que darlos para que en este nivel la inequidad que podemos ver a nivel de los índices de paridad en el sistema educativo de la básica no se nos vaya a replicar o incluso profundizar cuando entramos al nivel de la educación superior. En la meta 4, que tiene que ver con las competencias técnicas, nuevamente, y el tema de acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, en esta lógica de la educación a lo largo de la vida y una educación pensada con un para qué muy claro hacia el futuro, pues hemos visto por conveniente medir el tema de acceso a habilidades que son básicas para poder desempeñarse con éxito en el mundo laboral hoy, y bueno, en este contexto incluso muchísimo más, tomando un indicador, por ejemplo, del tema de habilidades TICs que refiere la población. Como ven, tenemos un crecimiento entre indicadores, que esto nos lo muestra la Encuesta Nacional de Hogares, respecto de algunas operaciones básicas que podemos realizar usando la computadora para poder integrar el tema de las habilidades TICs a nuestro empleo. Pero como pueden ver, los indicadores en los cuales tenemos menos desarrollo, y que de hecho incluso entre 2018 y 2019 han revertido, son aquellos que tienen que ver con la creación de tecnología, y que de hecho en el mundo acelerado en el que nos vemos, la competitividad del talento, por ejemplo, en temas de acceso a mercados de informáticos o de economía naranja o de economías que están mucho más vinculadas hacia la virtualidad y digitalización, pues nos muestra un reto muy fuerte de nuestro talento humano para no solo usar las interfaces de tecnología o ser usuarios básicos de ellas para poder
emplearlas en nuestro trabajo, sino en verdad crear tecnología y poder usarla a favor de los emprendimientos o de los desarrollos personales o sociales que tenemos en el país. Ahí tenemos un reto nuevamente y pues que nos muestra un desfase entre nuestra oferta y también entre nuestra propia formación de talento en el país, que pues no está tan pegada a la tendencia de otros países de ingresos similares al Perú, donde por ejemplo el tema de inversión en el desarrollo de competencias en temas de tecnología o en temas de generación de pensamiento computacional está despegando y generando un mercado interesante y atractivo para los jóvenes y las jóvenes de los países. Así que tenemos un reto importante también con cómo alineamos las demandas del mercado, no solo nacional, sino global, con también las tendencias, con lo que estamos logrando realmente en calidad de oferta educativa y también en calidad de desarrollo de nuestro propio talento humano en el país. En el caso de la meta 5, que tiene que ver con la eliminación de disparidades de género, ya hemos visto algunos indicadores en los índices de paridad, pero aquí también queríamos mostrarles un índice nuevo de paridad sobre la educación superior, es decir, cuántas mujeres hay respecto de hombres en la educación superior, y como pueden ver, aquí se está viendo la disparidad hacia el 1, acuérdense, el 1 es nuestro indicador, y en el Perú estamos en una tendencia que fue bajando muy rápidamente. En los 2000 pueden ver que estábamos en 1.3, es decir, habían más hombres que mujeres en el sistema, y esto se ha ido regulando para poder llegar hacia un indicador mucho más cercano a 1, donde hay más paridad entre mujeres y hombres. Esta es una tendencia que, como pueden ver, en la región es bastante desigual. En algunos lugares está creciendo el número de tendencia de mujeres en la educación superior. En nuestro país se está normalizando y tratando de llegar al ajuste de equidad a nivel de 1. Sin embargo, también un último estudio que salió a raíz del Día Internacional de la Mujer en UNESCO regional nos muestra que también, si bien hay más acceso de oferta de las mujeres, también hay más retos para la conclusión de la educación de manera oportuna, y también hay mayores retos todavía para poder acceder a trabajos de manera rápida, de acuerdo al talento que demuestran las mujeres. Y también pues sabemos que hoy pues es permanente el tema de la brecha salarial que todavía se mantiene en nuestros países en la región, y que pues efectivamente solo el acceso a educación con paridad, como vemos que se está normalizando en nuestra región, no asegura todas estas otras condiciones. Así que también este indicador nos permite ver que tenemos que pensar la educación no como la solución a todos los problemas, no lo va a resolver todo solo la educación, sino pensar cómo los sistemas y las estructuras que están alrededor de otros sistemas sociales que se vinculan con lo educativo necesitan modificarse para poder llegar a poder conseguir un bienestar equitativo para todos y todas los peruanos. En el caso de la meta 6 con alfabetización, pueden ver que aquí tenemos sí efectivamente un reto bastante grande, porque pues nuestras tasas de analfabetismo están bastante estancadas, están de hecho en un nivel en el cual, como pueden ver, la curva ya ni siquiera sube, está bastante aplanada, y eso que hemos hecho aquí un comparativo un poco menos extremo a nivel de años. Y como pueden ver, además aquí sí efectivamente se nota una disparidad muchísimo más grande a favor de los hombres respecto de las mujeres, ¿no? Es decir, hay más mujeres analfabetas que hombres en el país, y efectivamente en los últimos años pues nuestras políticas no han estado trabajando mucho en revertir este indicador. Como pueden ver en la curva, tenemos una mirada un poquito más plana de cómo ha estado mejorando el indicador constante, pero pues a una velocidad que no es necesariamente la misma que hemos visto para otros indicadores, como por ejemplo para la educación básica, sabiendo que la alfabetización es un derecho para todos y todas, ¿no? Y que además es un habilitador de otros derechos para las mujeres y para los hombres que en este momento tienen la condición de analfabetos. En la meta 7 tenemos un conocimiento teórico y práctico para promover el desarrollo sostenible. Hemos tratado de medir aquí con el ELIX, la evaluación de IEA sobre cívica y ciudadanía, cómo los estudiantes de secundaria se ven respecto del sistema público y el tema de los sistemas de poderes del Estado. Y como pueden ver aquí, nuestros niveles de confianza son bastante de reto, ¿no? Hemos tratado de incluir indicadores de diferentes modos, no solo de medición, sino también de este tipo, que nos ayudan a mapear cómo está nuestro sistema educativo en otras dimensiones de la calidad. Y como pueden ver aquí, pues nuestros niveles de confianza sobre las instituciones reportadas por estudiantes de la educación secundaria pues son bastante críticos, y esto se mantiene y se refleja luego en la sociedad para el resto del tiempo. En metas de infraestructura, quizás es aquí donde tenemos mayor reto. Como pueden ver, tenemos una mirada bastante fuerte de poder tener la mirada de solución, de poder cerrar las brechas de infraestructura a nivel país. Tenemos una mirada interesante de cómo hemos estado de repente mejorando en algunos puntos, como por ejemplo el buen estado de las escuelas, gracias a políticas que incentivan en la inversión en mantenimiento de las escuelas, que nos están mostrando buen resultado y que van creciendo sostenidamente. Sin embargo, algunos problemas estructurales, como el acceso a servicios básicos, siguen siendo un reto importante, ¿no? Incluso han disminuido la calidad de acceso en algunos de los casos, según la data que hemos podido consignar en el informe. Y de hecho, pues esto es un reto importante de cara a la reapertura de las escuelas, cuando vemos cuántos lugares públicos cuentan realmente con servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe y luz, que todavía es un reto importante para nosotros como país.
También hemos visto que pues, hay una mirada importante con la brecha digital. Este año nos ha puesto esto en evidencia. Teníamos esto en discusión durante varios años, pero no este año ha sido pues, realmente imposible escapar el tema de acceso a brecha digital que tenemos en el país y pues en las escuelas el acceso es bastante precario. Acá tenemos un indicador que nos muestra que 49% de las primarias tiene algún tipo de acceso a educación con Internet. Sin embargo, esto no refleja la situación de los hogares y pues además tenemos una mirada interesante de cómo ha ido creciendo en el caso de la educación secundaria, pero que también pues no cobertura el 100% del sistema y también no asegura la buena conectividad para poder hacer clases sincrónicas, que de hecho es un indicador que se ha conversado mucho durante este año 2020 y seguiremos conversando seguro en cómo resolverlo este 2021. Otro indicador que hemos puesto a disposición es el de la disponibilidad de becas. Como pueden ver, hemos tenido una mirada de tendencia de muchas becas en el 2015, que esta se ha ido normalizando y pues emparejando con los sistemas de oportunidades a nivel regional, y estamos en una tendencia en la cual las becas se mantienen con un nivel alto de entrega, y pues entre el 2015 y el 2019 se han entregado 85.000 becas a estudiantes y que además han tenido un criterio de calidad para poder entregar becas a los estudiantes que realmente necesitan, ¿no? Tratando de solucionar brechas y pues mejorando cada vez progresivamente el acceso de estas becas a aquellos estudiantes que requieren, por un tema de inequidad en temas de oportunidades, acceder a ellas. Así que tenemos también un indicador interesante para poder ver cómo la inequidad se puede ir resolviendo con medidas y políticas concretas, como el caso de ofrecer becas en educación superior. En el caso de la meta C, que tiene que ver con docentes calificados, tenemos varias revisiones sobre el enfoque meritocrático de la ley, que tiene una estabilidad bastante interesante. Ya nos vamos a 10 años de la ley de reforma magisterial, con algunos puntos a mejorar, pero pues bastante estable y un acceso meritocrático interesante, que se ha reflejado en 16 evaluaciones de ingreso, 3 evaluaciones de ascenso y 2 de desempeño de los docentes. Ahí tenemos 1.000.000 de docentes evaluados en estos años. Y además hay una mirada interesante a nivel de sistema sobre las diferentes políticas que ha estado implementando el ministerio para poder levantar el nivel de desarrollo de nuestra oferta de docentes que están en aulas, es decir, la formación en servicio, como por ejemplo estrategias como el acompañamiento pedagógico o estrategias de selección, formación y trabajo en acompañantes que han estado mejorando con buenos resultados, luego con indicadores de evaluación, los temas de calidad educativa. Y pues también hemos tratado de recoger el tema de cuántos docentes han recibido alguna formación pedagógica hasta el 2018, esta es la referencia, como pueden ver en los 3 niveles hacia el alza y con una mirada de tendencia de poder mantener más formación y más ofertas formativas que además se vinculan al marco de buen desempeño docente y a toda la reforma de educación básica e inicial docente que también está en marcha. Ahora Fernando les comentará esta tercera parte. Como les dije al inicio, la idea era tener una especie de ruta, el estudio nos plantea una especie de ruta, cuál es el camino que debemos seguir, que debe seguir el Estado, que deben seguir los gobiernos para el cumplimiento de las metas del ODS 4. Y aquí cuando decimos gobiernos, es los 3 niveles de gobierno, por supuesto, pues importante justamente esta alianza intergubernamental, pero también es importante considerar que el Estado lo formamos todos. Y por eso es importante la participación de cada uno de ustedes desde sus instituciones, ayudando a los gobiernos al cumplimiento de estas metas. Lo primero que nos dice el informe es que lamentablemente, y aunque el presupuesto en educación ha ido creciendo conforme crecía el PBI, no estamos en un mal porcentaje, el presupuesto que se destina a mejorar la condición de las poblaciones en situación de vulnerabilidad es principalmente un presupuesto marginal. Es decir, lo que se dedica, los fondos que se dedican justamente a esta población, a cerrar brechas, a hacer inversiones en este marco, no es el principal y no es abundante, por ende, ¿no? Existe cierta tensión entre la tecnocracia de la gestión educativa y el cierre de brechas. Lamentablemente, y creemos justamente que este estudio nos va a ayudar a sensibilizar en esos aspectos. Lo importante no es, sí es por supuesto generar políticas de largo aliento, políticas estratégicas que se sigan independientemente de los cambios políticos que pudieran existir, y que eso haga que realmente los recursos se destinen a cerrar brechas, a que nadie se quede atrás y atender estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. En Perú, llámese, como hemos visto, la población con menor nivel socioeconómico, la población rural,
y que accede justamente a lo público, ¿no? Y bueno, hay situaciones que ya escapan del sector en sí o del ministerio en sí, porque por ejemplo hay tensiones políticas cuando hay ciertos temas que surgen, como el tema de género, que eso generó roces, generó que no se permitiera el avance de las políticas de educación como por ejemplo con el Congreso, ¿no? Y la idea aquí es tratar de juntar, aliar a los diferentes poderes del Estado para que estén en la misma línea y no haya zancadillas entre un poder y otro, ¿no? Si bien el ODS es una herramienta para delimitar políticas educativas y generar un soporte institucional, lo que sale también en el estudio es que lamentablemente las propias autoridades, los funcionarios, y no solo del nivel central, sino también de los niveles regionales y locales, no conocen tanto los ODS. No conocen el ODS 4, no conocen las metas, y entonces no se puede generar la hoja de ruta si no hay una sensibilización, si no hay una apropiación de las metas del ODS para la toma de decisiones políticas. Y, por supuesto, el estudio se terminó el año pasado, cuando ya estábamos en plena pandemia. Entonces, se empieza, ya el estudio nos mencionó algo del escenario post-pandemia, ¿no? Se empezaba a ver ya el tema de desvinculación de los escolares, ¿no? Entonces, esto debe ser un tema prioritario. Sin embargo, también el estudio lo que nos dice es que la pandemia puede constituir una oportunidad, ¿no? Para el cierre de brechas, para el cierre de estas condiciones que generan desigualdad, lo que como mencionó también Ángel en la parte de la presentación, las brechas estructurales, ¿no? Que son tan urgentes y que si el gobierno las quiere solucionar solo no va a poder, ¿no? Y aquí, y qué bueno, ojalá que estén viéndonos y escuchándonos los docentes, porque son son los profesionales de la educación que tienen que estar comprometidos hacia este cambio, ¿no? En la educación, hacia una educación de calidad, inclusiva, y a lo largo de toda la vida. Y en este marco, el tema de pandemia también trae a colación, y el informe lo dice, el tema de las habilidades socioemocionales, cuán importante es trabajar sobre ellas y generar estas competencias en los estudiantes para que después puedan afrontar situaciones como la que estamos viviendo ahora, que Dios no quiera que en el futuro se puedan presentar, pero puede ser y debemos estar preparados. Hay que generar resiliencia para este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Desde las regiones, los funcionarios han coincidido en el tema de cierre de brechas, y sobre todo, como lo dijo también Ángela en una de las últimas diapositivas, la brecha digital, ¿no? Ello constituye un gran desafío, no solo el equipamiento, sino también la conectividad, y no solo el equipamiento y conectividad para los estudiantes, sino también para los docentes. Y la infraestructura educativa en las escuelas es un tema desafiante todavía. Y vuelvo a pasarle la palabra a Angie para las recomendaciones. Gracias, Fernando. Bueno, en las recomendaciones, de hecho, queremos tratar de proponer, y este es un espacio en donde todos los que estamos en este pequeño evento podamos hacer el trabajo de difusión y contextualización de los CDS a la realidad nacional y a sus especificaciones a nivel regional. Estamos en este trabajo también con el Ministerio para contar con esta información a nivel de región e incluso a nivel de UGEL para poder seguir construyendo data que nos ayude a tomar decisiones y a mapear dónde están las brechas con mayor mirada de énfasis y también con mayor calidad de poder hacer reportes en función de uno de los ODS que nos permiten justamente el comparativo a nivel mundial y también tener la lógica país de cómo estamos avanzando. De hecho, en esa línea nos parece trabajar también relevante en las agendas de incidencia que nos permitan disminuir o en su defecto de eliminar las grandes brechas de infraestructura educativa hacia el 2030. De hecho, es uno de los puntos en los cuales el informe incide mucho y donde hay una mirada muy crítica de los indicadores que, como hemos ido viendo en la presentación, varios de ellos estaban en una tendencia positiva o con algunas luces de que estamos avanzando, pero en el caso de infraestructura educativa y en brecha digital, pues tenemos una mirada muy dura todavía sobre cómo tenemos que resolver estos problemas a nivel país.
Del mismo modo, se plantea poder tener hacia el 2030 una política de acceso irrestricto a tecnologías de información para todos y todas las estudiantes, acompañando también el tema de mayor conectividad hacia las zonas más remotas. Sabemos que esto es parte de las prioridades hoy del trabajo del gobierno, del ministerio, para poder acceder a esta ruta, y pues contamos con la sociedad civil y demás colaboradores para poder hacer que esto sea posible, pues sabemos que hoy esto sigue siendo algo limitado y que está hoy teniendo una barrera muy importante para poder lograr el acceso de todos los estudiantes a la educación remota, y que efectivamente no podemos perder que esta sea solo una ventana de oportunidad que nos pone la foto del problema en la mesa, y de ahí cuando regresemos a la normalidad, pues regresemos a que es una situación de hecho que damos por sentada, que no hay conectividad en ciertos lugares del país y no hacemos algo por remediarlos, que tenemos una llamada a la acción importante respecto a este tema, junto con también trabajar, como decía Fernando, el tema de consolidar las políticas docentes para poder mejorar en temas de equidad, en temas de virtualización, instalación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que vinculen a los docentes con las tendencias nacionales y globales de acceso a la educación de calidad en la educación del siglo XXI, y los marcos que promueve la UNESCO en esta mirada de una educación reformada por competencias que también están alineados a los cambios que implica el currículo nacional y el contexto que vivimos, pero que necesitamos que nuestros docentes estén empoderados para poder continuar con ello, no solo a nivel de sus competencias prácticas profesionales, sino también a nivel de sus competencias de bienestar y su desarrollo personal y emocional también, para poder tener el círculo completo y asegurar docentes mediadores que acompañen y faciliten de la mejor manera a sus grupos de estudiantes. Además, bueno, proponemos instalar una comisión multisectorial para atender estos ODS, para poder ver esta ruta de progresión en la cual estamos trabajando, contribuyendo a que haya una mayor coordinación intersectorial e intergubernamental. Sabemos que esto no se va a resolver solo desde un nivel de gobierno o solo desde un sector, mucho menos únicamente desde el sector de educación, específicamente temas como brecha digital que abordan otros escenarios y otros actores, así que tenemos una ruta de poder movilizar a través del ODS 4 a esos actores, y también pues ver que estas extensas evidencias sobre inequidades educativas es algo que ya tenemos la información, podemos medirlo, hacerlo concreto, hablar de inequidad no solo en términos de declaración, sino también en poder tomar acción al respecto de esta información y poder hacer que estos indicadores y esta información lleguen a todos los hacedores de política, a todos los tomadores de decisión, y podamos seguir trabajando el tema de inequidades como una prioridad política de país, que sabemos todos nosotros que estamos aquí, pues nos interesa romper esta ruta de inequidad y lograr que el país sea más equitativo y sobre todo que asegure bienestar para todos y todas los ciudadanos que vivimos en él. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la señora Ángela Bravo y el señor Fernando Berríos. Ellos son especialistas en educación de UNESCO Perú y nos presentaron los resultados del estudio Evaluación a nivel de Sistema Nacional, los avances del Perú hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4. Y bueno, tras esta importante información que nos brindaron, vamos a pasar a los comentarios. Y para brindarnos sus comentarios sobre la presentación de estos resultados del estudio, vamos a invitar primero al señor Ander Alonso Pastor, él es representante del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Son 10 minutos que tiene para sus comentarios. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Liz. Un cordial saludo a la señora viceministra Quilla Miranda, al representante de la UNESCO Perú, Ernesto Fernández Polcuc, a los compañeros del Minedu, de la UNESCO y de las distintas organizaciones, así como a mi colega comentarista Madeleine Zúñiga, de la campaña peruana por el derecho a la educación. Este documento que están presentando hoy nuestros colegas de UNESCO es un documento que nos habla de elementos muy positivos, como es la paridad, donde se demuestran muchos avances que está experimentando el Perú, pero también demuestra que todavía existen muchísimas brechas. La buena noticia, especialmente la más importante que yo rescato y además importante ponerla de relevancia dado el día tan importante que fue ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, es la gran paridad que existe por razón de sexo en la mayoría de los casos. Sin embargo, también hay una mala noticia, y son las notables diferencias que existen por motivos de ruralidad, por motivos de región, si nos centramos en Lima o nos centramos en otras regiones, por la lengua originaria y por el nivel socioeconómico.
Esto nos tiene que poner a hacer énfasis en la importancia de una educación pública de calidad que incluya también a la EIB, la educación intercultural bilingüe, que permita incluir dentro de su paraguas a todas las lenguas que se hablan en el Perú. Hay que hacer una incidencia también muy fuerte en la cobertura de una educación descentralizada y tenemos que dar voz a los docentes, a los directivos, a las familias, a los estudiantes, a las comunidades y especialmente en las áreas rurales. El ODS 4 hay que tener claro que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentran estrechamente interrelacionados. El ODS 4, Educación de Calidad, se encuentra muy vinculado al ODS 1, Fin de la Pobreza, al ODS 5, Igualdad de Género, al 10, Reducción de las Desigualdades, y todo ello no se puede lograr, por ejemplo, sin el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. No sé, una educación de calidad también nos va a hacer enfocarnos en disminuir los ataques que se hacen a los ecosistemas, va a lograr desarrollar mejor un trabajo de calidad para todas y para todos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ODS 4 no hay que entenderlo como un apartado, algo que está encajonado ahí en una estantería, sino que tenemos que tener claro que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran estrechamente interrelacionados. El ODS 4 vino a responder a problemas a nivel mundial tan graves como el hecho de que hay casi 620 millones de jóvenes que no tienen un nivel mínimo de alfabetización o de aritmética. En el Perú, en el año 2007, el porcentaje de estudiantes de segundo de primaria que tenían un nivel satisfactorio en la prueba de lectura era del 15,9. Sin embargo, en el 2016 prácticamente se triplicó y llegó al 46,4%. En la última evaluación censal del 2019, este número ha disminuido al 37,6%, lo que nos demuestra que no hay que bajar la guardia. Muchos de los índices de paridad que nos han presentado aquí tenían elementos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, el índice de paridad en aprendizajes de secundaria nos demuestra que la mayor diferencia existe entre los estudiantes con menor nivel socioeconómico y que viven en áreas rurales. También hay diferencias, grandes diferencias, en las instituciones educativas públicas y privadas. Esto nos lleva también a uno de los problemas que se ha puesto en nuestra mira durante este año 2020 y ha sido la deserción escolar. Los jóvenes buscan en muchos casos obtener ingresos económicos y además tienen cada vez menos interés en los estudios. Hay alternativas que deberíamos estar trabajando a nivel país para ver cómo logramos retener a estos estudiantes. Aquellos que buscan ingresos económicos y que tienen poco interés en los estudios generalmente están buscando insertarse en el mercado laboral. Habría que darle importancia a una formación técnica que permita una inserción en el mercado laboral y también una educación para el trabajo en la secundaria. Esto se podría lograr con alternativas como las que ya se trabaja desde el programa Horizontes de UNESCO, de una secundaria con una certificación que permita una inclusión en el mercado laboral de estos estudiantes. También hay una grave deserción escolar en el caso de las adolescentes mujeres, especialmente en las áreas rurales, a causa del embarazo adolescente, que también es una de las problemáticas que hay que abordar dando una educación sexual y reproductiva de calidad. La JEC se ha conformado como ser una mejora en la calidad de las instituciones educativas públicas y ha tenido claros efectos en los resultados de los aprendizajes y una disminución de los embarazos adolescentes. En el caso de la educación inicial, también hemos visto que el sexo, el área de residencia y la lengua de origen ha presentado un acceso mucho más inclusivo. En cambio, la edad en la que se comienza la educación inicial, el dominio geográfico y las condiciones de pobreza, una vez más, el índice socioeconómico de los estudiantes, son los más relevantes para poder explicar las desigualdades. Por lo tanto, no solo hay que ampliar la cobertura, hay que identificar cuál es el tipo de oferta que estamos brindando, especialmente a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. En la educación superior también existe disminuyen enormemente las probabilidades de continuar en la educación superior dependiendo de si se es indígena, el nivel socioeconómico, si somos de zonas rurales o si son padres con poca educación. En el caso de la alfabetización, también aquí es donde yo creo que donde Perú ha logrado el mayor éxito, y es que el acceso a la educación primaria es prácticamente universal. Hay pequeñas diferencias en la paridad, pero son mínimas en comparación con otros índices. Y aquí quiero resaltar la importancia de la educación básica alternativa, ya que ha cambiado el paradigma de una manera muy positiva. Está logrando que muchas personas puedan lograr sus planes de vida y puedan desarrollarse de la manera que ellos desean.
En el caso también de las competencias ciudadanas, me parece muy importante, aquí en el informe había un elemento que me pareció clave, y es que un mayor nivel de conocimiento cívico y ciudadano se correlaciona con un apoyo más fuerte a la democracia. En estos años estamos viendo cómo hay graves ataques a la democracia en muchísimos países del mundo donde está institucionalizada la democracia, tanto como en Estados Unidos, ¿no? Aquí estamos viendo que una formación en conocimientos cívicos y ciudadanos va a hacer que la democracia sea más fuerte. Entonces, es uno de los focos donde tenemos que poner la atención. El tema de las becas me parece un tema muy importante para lograr cerrar las brechas que hemos estado viendo, ¿no? Las brechas por nivel socioeconómico, por áreas rurales y urbanas, evitando también el centralismo educativo que existe en el país en torno a Lima. Y yo además he tenido el gusto del año pasado, el último semestre, fui docente de todo un grupo de chicos y chicas que eran becados de beca 18, eran un grupo de IB. Y he podido conocer sus discursos de vida, cómo sus planes han podido venir desarrollándose, cuáles eran los proyectos que tenían a futuro. Y de verdad compruebo en primera línea cómo un buen sistema de becas puede cambiar la vida de los jóvenes y además cómo estos jóvenes van a volver a sus comunidades para devolver todo esto que han podido cambiar, ¿no? Entonces me parece que las becas es uno de los elementos donde el Perú tiene que seguir haciendo énfasis y que van a contribuir a poder cerrar muchísimas brechas. Yo personalmente en mi país he podido disfrutar de becas que me han ayudado a lograr una educación superior que de otras maneras habría sido muchísimo más complicado, ¿no? Otro de los puntos donde también hay que hacer énfasis es en la brecha de infraestructuras. Y aquí creo que es donde el Perú tiene la mayor problemática ahora mismo. Hay graves brechas entre las áreas urbanas y rurales y esto es muy importante, tanto para el buen retorno al año escolar como el foco que nos estamos poniendo como país para el año 2030 y la consecución de los ODS. Hay graves brechas en áreas rurales y urbanas, tanto como en la energía eléctrica. Nosotros desde el Observatorio de la Educación Peruana hemos estado trabajando con los datos del censo y del padrón y hemos visto que si bien hay una cobertura prácticamente total de energía eléctrica en las instituciones educativas urbanas, en las rurales todavía el 20% de las instituciones educativas rurales no tienen energía eléctrica. El 57,17% no tienen agua potable. El 75,84% no tienen servicios de desagüe y el 95% no tienen conectividad a Internet. En una situación como la actual, donde es tan importante temas como la higiene, el lavado de manos, el distanciamiento social, no podemos estar obligando a estudiantes de primaria y de secundaria o de inicial a un retorno a las aulas cuando no podemos garantizar un conjunto de servicios básicos como el agua potable. Aquí ni siquiera estamos entrando en cuál es la fuente de este agua potable porque también estaríamos en graves problemas. En muchísimas áreas rurales el agua potable viene de ríos, de manantiales, de acequias, etcétera, que también son fuentes de contaminación por bacterias, por ejemplo, como bacterias fecales. Esto es uno de los elementos que hay que retomar, hay que trabajar desde el Ministerio porque me parece muy importante el tenerlo claro, ¿no? En el tema de los maestros calificados, es importante también el tener en cuenta que el acompañamiento pedagógico tiene efectos pequeños o moderados en el rendimiento escolar, pero sí que tiene buenos efectos entre aquellos estudiantes que tienen peores condiciones iniciales en términos de rendimiento. En el Perú, la encuesta nacional de docentes, la última publicada creo que es del 2018, nos demostraba que 3 de cada 4 docentes en áreas rurales no habían sido formados en competencias digitales y esto es algo que desde la DIFOTS se está cambiando, ¿no? Hemos visto que se está haciendo un esfuerzo muy grande tanto en el acompañamiento pedagógico a distancia, el programa de inducción docente, los programas de formación en servicio y toda la oferta masiva de cursos virtuales que se han brindado en el 2020 como aprendizajes, gestión de entornos virtuales y uno también que no tiene tanto que ver con la tecnología, pero sí es la salud física y emocional, que estamos viendo hoy en día que es uno de los elementos más importantes, tanto para docentes, las familias, las jóvenes y los jóvenes, para poder seguir trabajando, para poder seguir manteniéndose estables. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ander Alonso Pastore, representante del Instituto de Investigación en Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por sus comentarios. Le vamos a ceder la palabra a la señora Madeleine Zúñiga, ella es coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación, para que nos dé sus comentarios. Le recordamos que son 10 minutos los que tiene para realizar sus comentarios. Bienvenida.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar en este muy necesario panel de discusión sobre avances del ODS 4 en el Perú. Y felicitar a los investigadores que hicieron el estudio, porque es un estudio con mucho detalle, una extensa y muy rica, y han cumplido con lo que la consultoría de UNESCO les solicitó, ¿verdad? Mis comentarios van a ir más que nada en términos de las recomendaciones que dan, porque creo que todos hemos escuchado con mucha atención la excelente presentación que han hecho en un tiempo tan corto de todo lo que significa, todo el contenido del estudio, ¿verdad? Y acabamos de escuchar el a ay, siempre olvido su nombre, que han sido excelentes también. Y yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho él. Quisiera partir, y reconocemos todos, ¿verdad?, que el estudio demuestra los avances en cobertura que habíamos tenido hasta el 2019. Y es importante decir que esos avances se dieron pese a, como lo dijo Fernando Berríos, un presupuesto marginal. Eso es muy necesario recalcarlo. Nunca hasta ahora no hemos tenido el presupuesto suficiente para poder avanzar más en educación, ¿verdad? Estamos lejos de alcanzar el 6% del PBI mínimo que reclama a nivel las políticas internacionales. Pero pese a eso, la verdad, sí hemos logrado excelentes avances en cobertura, que esperamos que se recuperen cuando vayamos venciendo poco a poco y con el tiempo a la pandemia. Los índices de paridad de género son también, como lo acaba de mencionar, son muy buenos. Logramos esa paridad de género. Yo me quedé sorprendida desde el inicial hasta la educación superior, ¿verdad? Pero también es importante decir que al examinamos toda la gama que implica el sistema educativo, un nivel, no todo el nivel, pero parte de ese nivel que ha quedado fuera es el ciclo 1 de la educación inicial. Como está centrado el estudio, y así lo dice, no es falla del estudio, es lo que se pidió, ¿no es cierto?, en la responsabilidad del Ministerio de Educación, arranca entonces dando cuenta de la educación inicial ciclo 2, niños de 3 en adelante, ¿verdad? La gran preocupación nuestra es qué pasa con los niños menores de 3 años, cuando toda la ciencia nos dice que esa es la edad clave para sentar las bases de un desarrollo integral sólido, seguro, que pueda realmente garantizar a la persona y comunidad que está creciendo una población que prontamente podrá ser dirigente en el país, ¿verdad?, los líderes del país, y sin embargo nosotros aquí en el Perú la estamos descuidando muchísimo. Los niños menores de 3 años, digo yo, parecen un Tupac Amaru. El MIDI se encarga de ellos, hay una estupenda estrategia de desarrollo integral temprano, pero es el Ministerio de Educación el que se hace cargo de su educación de en adelante, pero quien hace el seguimiento de la implementación de las políticas dedicadas a la niñez y adolescencia es el MIM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y si bien es cierto que existe una comisión multisectorial que debería hacer el seguimiento de todos los objetivos y resultados que están en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el PENAYA, nunca ha funcionado bien esa comisión. Y eso lo traeré a colación con respecto a la recomendación que hay sobre una comisión también para el ODS 4, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, un vacío que hay en el informe que me parece importante destacar, ¿no? Concuerdo plenamente en la preocupación que muestra en las recomendaciones el informe sobre el rol clave del docente. Definitivamente, el docente es un actor de cambio. Y queremos que sea, si queremos que sea un actor de cambio, entonces nos debe preocupar con muchísima razón su formación docente inicial. Y ahí
fallando, diría yo. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo currículum de formación docente inicial que se emitió a fines del 2019. La gran interrogante es si la pandemia permitió que en muchos institutos superiores pedagógicos y universidades se esté formando ya al docente según los lineamientos de ese currículo nuevo de formación inicial docente. Porque ese currículo dialoga muy bien con el currículo de educación básica regular que salió en el 2016. ¿Y por qué es tan importante? Porque para nosotros, si bien todas las metas son importantes, la más importante tal vez sea la 4.7. La 4.7, el contenido, la narrativa de esa meta, es lo que le da sentido a la educación. Es eso lo que se persigue. El desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible, implica cero discriminación, implica conciencia ciudadana, implica respeto al planeta, ¿verdad? Implica equidad de género, implica atención a la diversidad en todas sus dimensiones. Es eso lo que nos debe preocupar para que el docente esté empoderado, sabiendo qué estrategias puede usar en el aula para realmente lograr una ciudadanía en una sociedad cada vez más democrática, que también se ha mencionado, ¿verdad? Como la formación ciudadana, la conciencia de niños, jóvenes y adultos sobre lo que significa ser ciudadano está directamente relacionado con cómo vive o no vive el comportamiento democrático en su sociedad. Entonces, si bien hay que cuidar un buen salario, las condiciones de trabajo del docente, es fundamental reflexionar qué es lo que estamos dándole como herramienta de cambio al docente. Yo les puedo decir, porque tuve una experiencia muy buena el año pasado, en 2 talleres que di a docentes, estaba en un programa de difusión casualmente de lo que era el ODS, pero no era solamente el ODS 4, y ahí recomiendo. La difusión del ODS 4 tiene que ser en el marco de la difusión de la Agenda 2030. El punto de partida para empoderar al docente es probarle cómo él en su desempeño de hacer algo por las 3 grandes metas de la agenda, que son erradicar la pobreza extrema, combatir las desigualdades y enfrentar el cambio climático. Ese tercer punto, por ejemplo, es débil. ¿Cómo enfrentar al cambio climático? Es débil incluso en el currículum de formación docente, como también es débil, debo decirlo, el enfoque de género. Son 2 componentes del currículo en los enfoques transversales que son realmente débiles todavía. Entonces, el docente debemos asumirlo como un actor de cambio, pero para que realmente lo sea, tiene que estar al día en el manejo y seguro, confiado en el manejo de nuevas estrategias, ¿no?, que le van a permitir lograr ese cambio. La pandemia, que tiene sus lados negativos, también tiene sus lados positivos, y ha puesto ya al docente y al Ministerio de Educación en la necesidad urgente de para un manejo básico de lo digital. Bueno, eso está incluido en el nuevo currículum de formación docente, pero tiene que ser desarrollado, ¿verdad? Entonces, el docente bien calificado sí podrá ser un agente de cambio, el que necesitamos para una mejor sociedad. Decía también que definitivamente ahora estamos pensando en el retorno a clases, ya se ha mencionado, pero es necesarísimo subrayarlo. No es posible que solo el Ministerio de Educación resuelva las condiciones básicas para el retorno a la clase. Y me gusta mucho que los 2 primeros pasos que se dan en el plan estratégico del buen retorno a la asistencia a la escuela, el BRAE, se considera, ¿no?, un trabajo multisectorial donde
todos los sectores, salud, educación, comunicación y transporte, el MIDIS, el MIM, tienen de finanzas, por supuesto, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen que dar los parámetros iniciales para ver si es posible o no retornar a las clases presenciales, que es lo que todo el mundo desea y sueña, porque es cierto, el maestro es irreemplazable en el aula, ¿verdad? Pero no lo puede hacer solo el Ministerio de Educación, y la necesidad de trabajos, enfoques realmente intersectoriales se demanda hace un tiempo, pero no lo logramos. Quién sabe ahora, y doy como ejemplo estos pasos, porque los pasos de la intersectorialidad se dan para el BRAE, no solamente a nivel de gobierno central, sino también a nivel de gobierno regional. Una recomendación que se dice, y concuerdo plenamente, es la de difundir, decíamos, y contextualizar el ODS. Bueno, reitero, difundirlo siempre difundiendo cuáles son, por qué razón nació la agenda. Eso es lo importante. ¿Por qué tenemos una agenda 2030? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Y las motivaciones fueron esas. Comprobar que en el mundo entero hay una pobreza que es realmente vergonzante, una pobreza extrema que no debería, nunca debió existir, pero existe y se expande. Y la pena grande es que la pandemia está empobreciendo al mundo entero. Estamos empobrecidos todos. Entonces, la lucha contra la pobreza es muchísimo mayor ahora. Y sabemos, entonces, se prueba cada momento, ¿verdad?, que el mayor factor de desigualdad es el estatus socioeconómico, es la pobreza. Eso es lo principal, ¿verdad? Entonces, la educación, se ha dicho, se reconoce, pero damos la importancia necesaria, el motor para lograr los ODS, así como es el motor, el ejercicio del derecho a la educación, es el motor para el ejercicio de otros derechos. Yo quisiera que tuviéramos mucha conciencia que así como sabemos que los derechos humanos son indivisibles, que uno influye en el otro, los ODS también son indivisibles. La dependencia entre ellos es crucial para el logro de la mayoría de ellos. Y educación es uno de los ODS, por lo de derechos, digamos, que más motiva, más catapulta el ejercicio de los otros derechos. Hemos escuchado desde hace mucho que no hay desarrollo sin educación, y sin embargo, los presupuestos no están probando que le estamos dando ese rol a la educación, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a trabajar desde la campaña peruana en el Foro de Educación para Todos, recuerdo que estaba el doctor César Picón como presidente del Foro de EPT, y él acuñó una frase para nuestro trabajo que me pareció estupenda. En ese momento teníamos el marco de acción de Dakar, y él decía, debemos peruanizar Dakar. Pues esa es mi recomendación ahora. Peruanicemos la Agenda 2030. Eso significa que debemos tener mucha conciencia sobre qué significa inclusión en todos los sectores. Educación, salud, trabajo, vivienda decente, etcétera, etcétera. En educación tendríamos que partir por decir a quiénes estamos dejando fuera. Y la verdad es que estamos dejando fuera a muchos sectores. Tal vez en términos de porcentaje sean menores, pero en términos numéricos, las personas no son números, son personas. Mil disculpas por la interrupción, estamos teniendo algunos problemas de conectividad. Se está escuchando entrecortado. Te pediría que por favor también se cumplió el tiempo, vayamos cerrando las ideas. Te damos un par de minutos más, te agradecemos mucho. Gracias. Decía que la importancia de peruanizar la Agenda 2030, pensar en qué significa inclusión, y es decir, pensar en quiénes están quedando fuera. Y la verdad es que la población con discapacidad es una de las menos
atendidas. Así como he dicho, los niños menores de 3 años, ¿verdad? Que podemos decir que están excluidos del sistema. También las personas con discapacidad a cualquier edad también están siendo excluidas. La población indígena es atendida a nivel de la educación básica regular, especialmente la primaria, pero los jóvenes indígenas no. Los adultos indígenas no. Y también olvidamos el concepto de educación a lo largo de la vida. Y calidad, hay que apurarse. Siempre nos pareció realmente ridículo decir que estábamos midiendo la calidad de la educación peruana, tomando solamente pruebas y matemáticas en 2º grado de primaria. Hemos mejorado. Estamos tomando ahora pruebas muestrales, ¿no es cierto? Especialmente en lo de ciudadanía, también en ciencia y ambiente. Los resultados, pese a que van avanzando, son realmente todavía muy, muy bajos. Hace poco leí un artículo muy interesante, un amigo y colega, Martín Vegas, que me hizo pensar no solamente sino también al grupo de educación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Otras dimensiones de la calidad educativa. Y ahí viene la calidad de los aprendizajes, que tenemos que ver si los aprendizajes son pertinentes a la realidad para los cuales los estamos intentando desarrollar, y también cómo coadyuvan a la formación ciudadana, que es la gran meta del Proyecto Educativo Nacional de 2036, ¿no? Entonces, pensemos en nuevas dimensiones de la evaluación de la calidad educativa. Y también tendríamos que pensar en evaluar cómo se está dando la gestión descentralizada y cuánta capacidad de participación, está dicho en los papeles, pero en el ejercicio, cuánta participación tiene la sociedad civil en los niveles de decisión política. Y cuando digo sociedad civil, no olvido las organizaciones de niñas, niños y adolescentes que muchas veces nos dan lecciones sobre lo que debemos tener en cuenta y no lo hacemos. Última palabra, en el informe, por ejemplo, no se da ninguna recomendación con respecto a la educación de personas jóvenes y adultas. Nos dan datos crudos sobre la alfabetización, mejor dicho, el estado de semianalfabetismo en que viven 8 millones de personas en el Perú. Pues ese 8 millones de semianalfabetos en el Perú, en esta pandemia, han tenido que asumir el rol del docente en la casa, y los niños lo dicen. Los adolescentes, cuando hemos conversado con ellos, una de las cosas que les preocupa es que los papás no pueden ayudar a sus niños con la educación a distancia, porque el padre, la madre, la hermana mayor son analfabetos. Entonces, pensemos nuevamente, reitero, que a quienes estamos excluyendo para lograr la verdadera inclusión. ¿Qué significa calidad? Que no es otra cosa que pertinencia a la diversidad de contextos que tiene el país y el mundo. Decir, es difícil acortar, pero me paro acá. Última recomendación, disculpen. No estoy muy de acuerdo con esta comisión para apoyar al ODS 4. No. ¿Por qué no presentamos este informe a la PCM? Este informe tiene que ser conocido por la PCM, no únicamente el Ministerio de Educación. Definitivamente tenemos que encontrar la forma de cada vez más lograr trabajo intersectorial y también intergubernamental, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por su paciencia. Agradecemos a Madeleine Zúñiga, ella es coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación, por sus comentarios. Y ahora vamos a pasar rápidamente al bloque de preguntas y respuestas. Nos han llegado 4. Voy a lanzar las 4 preguntas, voy a hacer las 4 preguntas, estas van dirigidas para Fernando Berríos y Ángela Bravo, quienes nos presentaron los resultados del estudio de evaluación a nivel del Sistema Nacional, los avances del Perú hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo se implementan en nuestro país, en especial en la zona rural, los principios de la ODS 4, cuando se ven inequidades? La pregunta número 2.
Si los indicadores de eficiencia interna son positivos, al igual que los logros de aprendizaje, ¿cómo influirá a estos resultados el efecto de la emergencia sanitaria? La pregunta número 3. ¿Por qué en nuestro país se mide la calidad de la educación en resultados de logros de aprendizaje, en los resultados de lectura y matemática? Los indicadores de paridad serán desiguales básicamente por el nivel socioeconómico. No se mide otros indicadores que son coherentes con los principios de la ODS 4. Y la última pregunta, la inversión de la educación se centra más en la educación básica regular por los múltiples programas educativos. ¿Por qué no invertir en la educación técnica de los estudiantes que vincule con su desarrollo? ¿De qué depende cuánto dinero se invierte en determinado nivel de educación? Agradecemos a Fernando Berríos y Ángela Bravo, especialistas en educación de UNESCO Perú, por sus respuestas. Muchas gracias por las preguntas, son muy interesantes y hasta cierto punto retadoras también, lo que está muy bien. Quiere decir que han estado atentos, nos da gusto eso. A ver, la primera pregunta respecto de los principios del ODS y la inequidad. Bueno, los principios de los ODS en general, el principio de universalidad, integralidad y inclusividad, son principios rectores. Primero son principios rectores para todo el mundo. Recuerden que justamente el principio de universalidad involucra que todos los estados que se adhirieron o que se adhieren a Naciones Unidas se han comprometido al cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Y la idea es alcanzar las metas de estos objetivos en el 2030. Por eso es la Agenda 2030 o hacia la Agenda 2030. Entonces, es normal que en nuestros países, no solo en Perú, sino en todos los países, y sobre todo en los de América Latina, que son los que, digamos, conocemos un poquito más, hayan todavía inequidades. Pero la idea, justamente, del cumplimiento de las metas de los ODS y del ODS 4, deben llevar en tendencia al cierre de estas brechas y justamente al logro de no inequidades, ¿no? Los ODS son una hoja de ruta, una forma de orientación, guía de las políticas estatales. Entonces la idea es que con este tipo de estudios vayamos sensibilizando a las autoridades para que se sigan tomando, y acá sí confirmo, se sigan tomando, porque consideramos que el Ministerio de Educación ya ha empezado y está tomando decisiones acertadas respecto del cierre de brechas, pero tienen que continuar. No solo este gobierno, sino todos los gobiernos deberían estar alineados hacia el cumplimiento de los ODS y en específico del ODS 4 en educación. Y la segunda pregunta es los indicadores de eficiencia. Sí es cierto que los indicadores de eficiencia, o sea, los resultados que presentamos son alentadores porque hemos estado avanzando. Y es una tendencia. Lamentablemente, el tema de la pandemia sí se convierte en un gran desafío. O sea, los resultados que hemos presentado son al 2019, al 2018, algunos dependiendo de cuándo estaba la data disponible, ¿no? Hay que actualizar esa data probablemente este año, ni siquiera este año, porque este año todavía seguimos con pandemia. O sea, terminada la pandemia habrá que actualizar datos, hay que ir juntando información ahora, por supuesto, para tomar decisiones. Pero sí, la pandemia ha afectado no solo a Perú, a todo el mundo lo ha afectado. Todo el mundo está siendo afectado por la pandemia. Como lo dijo Madeleine, el mundo se ha empobrecido con la pandemia. Y todos los sectores se están viendo afectados por ello, ¿no? O sea, no es solo salud. La inversión del Estado en este momento está enfocada en el logro de la seguridad sanitaria, o sea el tema de las vacunas, sea el tema de tener mejores condiciones de salud para atender a las personas que de todas maneras se van a enfermar, etcétera, ¿no? Y es una prioridad no solo en Perú, en todo el mundo es una prioridad el tema de la pandemia. Entonces, de hecho, estos indicadores sí se van a ver afectados. Lamentablemente se van a ver afectados, pero la idea es de que los gobiernos continúen poniendo énfasis en esto, que no lo abandonen por otras prioridades que son importantes, pero no se trata de atender un solo sector o una sola situación, ¿no? Y los ODS, también lo decía Madeleine, lo volvió a decir Ander, también lo mencionó,
mientras desarrollamos uno, debemos tratar de aportar hacia otros, ¿no? O sea, y doy otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero el tema de educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible, lo que busca es, por ejemplo, generar competencias para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de cómo nos relacionamos con el mundo en el cual vivimos, ¿no? Entonces, ahí ya le vamos generando la competencia al estudiante y a la estudiante para que vea de una manera diferente su vida presente y su futuro, y cambie el chip de consumo irresponsable por un consumo sostenible, entre otros, ¿no? Y paso, Angie. Gracias, Fernando. Bueno, yo tomo la pregunta 3 y 4, la primera vinculada con el tema de por qué medimos calidad educativa con indicadores de evaluación censal en las dos áreas de matemática y comunicación. Creo que, bueno, el informe mide todos los indicadores del ODS, ¿no? Que tienen que ver con inclusión, calidad, equidad y mirada de atención a educación a lo largo de la vida. Entonces, de hecho, es un solo indicador de todo el informe. Hay una mirada más global que justamente busca aproximarnos al tema de la calidad educativa de una manera más integral. Sin embargo, pues estaba preguntando que se refería solo a la medición en el Perú, pues en realidad la medición por estándares de aprendizaje básicos, digamos aprendizajes generadores para los demás aprendizajes, es algo que nos permite tener una foto clara de cómo va la educación. De hecho, no es un indicador integral y eso lo reconocemos, creo que todos los que trabajamos en educación, que solo nos da una información parcial y de un momento, es una mirada como que bastante acotada, el tema de poder tener una dimensión clara de la calidad educativa respecto a los logros de aprendizajes básicos, pero efectivamente es una foto importante, ¿no? Por un lado nos permite tener una comparación respecto de años, eso nos da una noción de cómo va la tendencia en el sistema, porque es una medición pues que se estandariza y que permite ayudar a ese tipo de comparación, digamos, para fines de las decisiones de políticas. Hay una mirada también interesante de la capacidad de comparación a nivel regional o a nivel global de este tipo de medidas, o sea, simplifica, de hecho, pero nos ayuda muchísimo a poder trabajar este tipo de mirada, no tanto quizás desde el ranking, que ahí se desvaloriza y se desnaturaliza la mirada de poder tener en qué puesto estamos o algo así, pero poder compararnos también a nivel de tener efectividad de qué políticas se están tomando en otros países y cuál es la estabilidad y la mirada de noción que ayuda a que sus sistemas logren aprendizajes generativos, ¿no? Y creo que esa es una cosa interesante que, bueno, en nuestro país, como tenemos un currículo por áreas, normalmente asociamos comunicación al área de comunicación y matemática al área de matemáticas. Sin embargo, si lo vemos en el enfoque de las evaluaciones globales de desarrollo de literacidad y literacidad matemática, es un poco más amplio, ¿no? De hecho, nuestras propias evaluaciones son así. Por ejemplo, comunicación es algo que trabajamos al hablar, al conversar, al interactuar en todas las áreas curriculares, como nuestra comprensión lectora la trabajamos no solo en el área de comunicación, sino también hasta poder escuchar un discurso, leyendo el periódico. Son competencias transversales, ¿no? Y son competencias generativas. De hecho, por eso es que se priorizan ese tipo de evaluaciones en el mundo. Pero nuevamente recalcamos que el informe es bastante más completo, tiene otros indicadores y otras miradas de entrada al tema de la gran pregunta de qué es calidad educativa, y que efectivamente por eso también cuando hemos hecho la presentación hemos visto temas hacia la inversión, hacia la equidad, hacia el tema de cómo se trabaja también el tema de la propia competencia ciudadana, que también es un indicador importante de relevancia. El tema también de oportunidades a lo largo de la vida, que también es algo que está incluido en el ODS 4, ¿no? Entonces es un punto que nos ayuda a unir un mapa bastante más grande, bastante más complejo, que implica la calidad educativa, pero que efectivamente nos da una información que es interesante, que es rica a nivel de lo básico que debe generar el sistema, pero creo que ahí nuestra recomendación y nuestra ruta es que no podemos equipararlo, ¿no? Calidad educativa no es igual al logro de aprendizajes. En evaluaciones censales, además, que tienen un tipo de evaluación que sabemos que puede generar riesgos y sesgos en la forma en la cual se toman, pero que nos da una ruta y una mirada interesante para poder unir estos puntos en este concepto mucho más complejo que es calidad educativa. Sobre la cuarta pregunta, que está referida a la inversión en educación técnica y cómo se va definiendo el tipo y el énfasis de inversión, de hecho es una pregunta bastante interesante y retadora. Creo que una cosa que también nos gustaría poner en relevancia es que el objetivo 4 que busca un tema de educación de calidad inclusiva y con equidad, tiene una mirada y un enfoque muy fuerte en poner esta palabra que a veces, bueno, este término en realidad, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning, que es la tendencia actual en educación hace ya casi 5 años, y que pues el ODS lo recoge y que nos pone justo esta mirada de que hay que pensar la educación no como diferentes estadios donde vamos invirtiendo porque en este momento la prioridad global o la prioridad nacional es la infancia o es la educación universitaria, y ahí vamos viendo cómo el presupuesto se va trabajando de acuerdo a diferentes contextos específicos que van direccionando el gasto público en educación, sino pensando en esta lógica de largo de la vida, ¿no? El pensar en oportunidades realmente generativas que los estudiantes tengan a lo largo
de su trayectoria y pensando no solo en la mirada estanca de pues, los niveles educativos o los niveles de acceso, sino mirando en cómo cada estudiante desde su propio desarrollo cognitivo, desde su propio desarrollo emocional, desde sus talentos, puede tener la oportunidad asegurada por el sistema de poder lograr poner esos talentos al mejor nivel que pueda llegar y al servicio suyo de su desarrollo, del desarrollo ciudadano de su comunidad, ¿no? Entonces hay una mirada interesante con ese concepto que de hecho permite este tipo de discusión que sale en la pregunta de cómo, ¿por qué no invertimos en un tema o en otro? En verdad creo que la propuesta que nos pone en marco el ODS, y por eso también hemos hecho una medición con varios indicadores de diferentes niveles del sistema educativo más de compartimiento, nos permite tener esa mirada del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? El asegurar las trayectorias, el acompañar las trayectorias y el poder asegurar también que esos énfasis, creo que como también comentaba Fernando, tengan una lógica, creo que es uno de los puntos también de recomendación importante del informe, de continuidad, ¿no? Políticas de Estado en educación, que no vayamos cambiando de prioridad y pues retirando fondos de una política a otra, porque eso lo que genera es precarización y no estabilidad, ¿no? Y creo que en esta mirada de los indicadores que hemos puesto y además en el contexto en el que estamos, pues necesitamos una agenda común y de hecho esperamos ofrecer desde el UNESCO en este ODS esa agenda común con esa mirada desde la trayectoria del aprendizaje a lo largo de la vida. Liz, si me permites un comentario final. Por supuesto, Fernando, adelante. Complementario a lo que ha dicho Ángela, en el informe, o sea, en la presentación de hoy día en el PPT, hemos, por supuesto, priorizado algunos de los indicadores que están en el informe. Hay muchísimos más indicadores en el informe que justamente, como dijo Madeleine, el Instituto de Estudios Peruanos, que fue el que nos ayudó a hacer este informe, hizo realmente un trabajo muy a profundidad, con mucha educación. Y justo aproveché en el Facebook he puesto en los comentarios el link para que ustedes, todos y todas los que están participando puedan acceder al informe que ya está virtualmente publicado en PDF en ese link que he dejado. Igual vamos a colgar un informe digital, o sea, en versión virtual. Próximamente, en estos días vamos a publicarlo y lo van a poder encontrar el link en la página de UNESCO Perú. Gracias. Muchas gracias a Fernando Berríos y a Ángela Bravo, especialistas en educación de UNESCO Perú, por las respuestas a estas 4 preguntas que hemos seleccionado porque nos llegaron muchas preguntas a través de las redes sociales del Ministerio de Educación y de UNESCO. Pero como comentó Fernando, el informe completo lo van a poder encontrar en los comentarios para que lo puedan analizar a mayor profundidad. Y bueno, para finalizar esta importante reunión, vamos a invitar a la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a la señora Quilla Miranda Troncos. Bienvenida, viceministra. Hola, para abrir el video, por favor. A ver, un momento, vamos a solucionar este tema técnico. No sé si internamente podamos activar el video de la viceministra. A ver, minutos, por favor. Viceministra, usted tiene desactivada, perdón, no puede activar desde su computadora. Vamos a esperar unos minutos que solucionamos el problema técnico, por favor. Hola. Viceministra, Hola, la vemos. Sí, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por este espacio. En realidad, para mí es una gran oportunidad poder revisar efectivamente y compartir con todos los que hemos estado aquí, gracias al equipo de UNESCO, este informe que en realidad tiene un lapso de tiempo donde en realidad luego vamos a evidenciar, como decía varios de los equipos, es qué significa luego de la pandemia evaluarnos, ¿no? Luego post pandemia, creo que efectivamente, quisiera comenzar diciendo, creo que efectivamente sería otro el escenario en que nos revisemos. Pero
también es absolutamente valioso cómo estamos mirando en este momento esos indicadores positivos con los que estábamos caminando como país, que nos estaban marcando una pauta, pero que también el informe, en lo que contaba Fernando, creo que es oportuno mencionar. Fernando manifestaba una dicotomía, un versus entre nuestra tecnocracia y el cierre de brechas, ¿no? Justamente esa mirada de pertinencia, de interculturalidad, de equidad, que se hace necesaria, y aparentemente cuando uno está en la gestión pública, hay un versus entre esas acciones que tenemos que tomar y esas medidas que tenemos que tomar frente a las brechas que existen en nuestro país que no podemos negar. Así también me parece absolutamente relevante, y creo que ahí habría que indagar un poquito más y en lo que viene, para luego de lo que significará una generación post-pandemia y una mirada del país post-pandemia, ¿no? Del mundo post-pandemia, cómo esos presupuestos de los cuales dependemos los gestores públicos en el Estado comienzan a mirar justamente este cierre de brechas y esa mirada de eficiencia que tenemos que tener por el gasto público pueda tener, sí, los lentes que son necesarios para ir cerrando las brechas que todavía existen y permanecen en nuestro país, han sido descritas de muy buena manera por Ángela. Y así también esas tensiones que nos ponen en este momento mucho más complejos, un momento político que estamos llegando a unas elecciones en breve en nuestro país, en el que sentimos que además de tener un año pandémico que sentimos que es por 10, también hemos tenido muchos presidentes en un tiempo tan poco, y parece que hubiéramos tenido varias elecciones, pero en realidad recién estamos yendo a elecciones políticas que ponen sobre la mesa cuáles son los enfoques y las miradas que tenemos como país, en un país que tiene todavía muchas naciones, ¿no? Entonces yo sí quisiera hablar, comenzando por este avance que hemos tenido en la educación inicial, del acceso a la matrícula, y cómo en general en nuestro país cada día más el que un niño o una niña acceda al servicio educativo inicial ha sido un avance, y lo ha dicho el informe, ¿no? Hasta el 2019. Y cómo un año pandémico, el año 2020, más bien va pintando que la comunicación que hemos construido y que en algún momento como Estado hemos dado, haya hecho pensar a algunas personas, a las familias, que no es obligatoria la educación inicial y que más bien vayamos a tener que construir otra vez como país, otra vez como Ministerio de Educación, toda una vinculación nuevamente de que es importante tener a los niños en educación inicial, cuando este era un camino que ya habíamos andado, y como bien decía Madeley, más allá de las competencias que todavía estoy totalmente de acuerdo contigo, tienen que afinarse, cómo este camino de política de 50 años que ya vamos a tener ahora en mayo de educación inicial, todavía o se va a ver mermado, se va a ver mellado por un año pandémico donde hemos cuestionado de alguna manera si es importante, si es correcto, si es necesario tener a los niños que accedan a educación inicial, ¿no? Por otro lado, de igual manera, este aparente triunfalismo, aparente lo digo porque sí tienen pues que tener unos lentes interculturales y de que todos no tenemos el mismo piso y no estamos partiendo de la misma posición. El tema de la mejora que hemos tenido sostenida en el logro de aprendizajes de matemática y comunicación que medimos en la ESE, ¿no? Sí, efectivamente, hemos avanzado como país en disminuir lo que significaba el inicio, y en secundaria el previo al inicio. Y la pregunta que yo me hago ahora, y que tenemos que justamente desde este informe como línea de base, pero con una mirada otra vez pandémica, ¿cómo se va a afectar y se va a mellar esta apropiación del código escrito, que se hace muy compleja en una situación de virtualidad, en una situación a distancia, y ahí puesta sobre la mesa la urgencia de volver a las aulas, de volver en condiciones sanitarias adecuadas y seguras a una presencialidad
en nuestros niños que necesitan aprender a leer y escribir, una macrocompetencia habilitadora de otros derechos, habilitadora de otras competencias del aprendizaje, ¿no? Así también, el informe habla efectivamente de la marcada diferencia en la ruralidad, en el acceso al público y al privado, en el tema de género, y yo digo ahora el tema de deserción escolar, que aparentemente todavía no tenemos la foto correcta, total, de lo que significa la pandemia y cuántos niños y niñas, cuántos adolescentes y jóvenes van a tener muy difícil, por no decir, es posible que no regresen a escolarizarse o a tener una educación superior, porque las condiciones de su familia efectivamente se han agudizado en las condiciones de pobreza, ¿no? Ese tema de deserción, desconexión, ¿no? Justamente marcada por todas las condiciones complejas y difíciles que estamos destapando en un escenario de pandemia que solamente ha hecho desnudar lo que ya sabíamos. Y por otro lado, yo no sé si el informe, por lo menos no lo he visto, no sé si me distraje en ese momento, cómo la migración de 1,5 millones, y no menos creo, de migrantes venezolanos, y luego más o menos el 10%, que son los niños que vienen con estas familias, se está marcando en esta educación que ahora el Perú y los indicadores para nuestro avance en el ODS 4 van pudiendo atender esta diversidad que hay que acoger, esta nueva matrícula que hay que atender, y ahí digo también esta nueva migración o retorno de esta matrícula privada que ahora vuelve a la pública y nos exige ponernos al día rápidamente, ¿no? Por otro lado, el tema de nuestros maestros y maestras en el ODS 10, en la meta 10, y en esa formación inicial y la formación en servicio, que si bien efectivamente hemos venido sostenidamente teniendo una carrera pública magisterial con un ascenso, con una meritocracia, con una serie de gestores ahora por concurso, directores, especialistas, directores de mujeres. ¿Cómo hacemos que esto que hemos construido, además de ser sostenible en el tiempo, vaya teniendo ese acelerador de calidad, ¿no? El día de ayer hemos publicado, en el Día de la Mujer, hemos publicado un programa de formación que marca esta formación inicial y en servicio con enfoque de género, con enfoque de igualdad de género, y creo que es una oportunidad también para que la formación de nuestros maestros y maestras inicial y en servicio comiencen a tener los lentes necesarios para mirar también las brechas y atender esas desigualdades que están plasmadas en nuestra realidad. Y luego de este análisis, digamos, un poco de cómo estamos en el escenario entre pasar del 19 al 20, que en realidad parecen muchos años de por medio, yo creo que hay oportunidades también de la pandemia, ¿no? Creo que hay oportunidades como que no hubiéramos podido contar hoy distribuyéndose con 1,5 millones de tablets en las zonas de quintiles 1 y 2, en la ruralidad más rural, si es que la pandemia no nos hubiera exigido atender esta diversidad de la desconexión, de estas escuelas que tienen menos condiciones, de estas poblaciones que tienen menos condiciones. Hoy, atendiendo solo a una porción de esta población, ¿cómo hacemos que esta política más bien tome esa rapidez, tome esa prioridad y vaya atendiendo no solamente con herramientas tecnológicas que son materiales en realidad, sino con la pertinencia para recoger desde el equipo de campo, desde los maestros, desde las condiciones de cada localidad, desde los distritos, desde la SUGEL, la pertinencia educativa? Hoy con un instrumento que se llama tablet, con los materiales educativos que son los cuadernos de trabajo, pero sobre todo con una mirada de respeto, de construcción colectiva y de urgencia de atención a esta población que es necesario atender. Y repito, si no hubiera sido por la pandemia, no nos hubiéramos puesto el acelerador que estamos poniendo para esta atención, hoy con un material educativo. Quisiera no dejar de atender una meta que es absolutamente preocupante por lo que nos está evidenciando hoy. Tenemos 8,5 millones de peruanos y peruanas que no han terminado la escolaridad.
esos 8 millones de peruanos y peruanas hoy están siendo padres de familia, madres de familia, abuelitos, tíos, y están siendo docentes de sus hijos, están siendo maestros y maestros de sus hijos. La educación básica alternativa es una modalidad de la educación que tenemos que atender, y atenderla para el Estado significa con presupuesto, destinarle recursos, ponerle un acelerador de avance, ponerle una línea además que lo vincule con la técnica productiva, que permita que los seres tengan un plan de vida, que puedan realizar efectivamente mejoras en la condición de su familia. Y hoy la pandemia ha desnudado que tenemos efectivamente padres, madres, tíos, abuelitos, hermanos mayores, que están atendiendo la educación, acompañando la educación de sus hijos menores, de sus hermanos menores, de sus nietos, y no hemos sido atendidos como Estado, no los hemos atendido y no hemos terminado de cumplir con la educación de ellos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una oportunidad también de mirar esta población que atender, y en el Estado las intenciones se traducen en presupuestos, ¿no? Entonces, no solamente hay que querer, sino hay que plantearlo en el presupuesto público. Por otro lado, hubo una discusión muy grande, no me voy a olvidar, cuando estuvimos haciendo el currículum nacional y todo lo que significaba la educación secundaria técnica, la educación técnico-productiva inicial, la formación de los CETPROS. Y la pregunta es hoy cómo esto que no hemos hecho en el tiempo que debimos hacerlo, hoy nos exige de igual manera un acelerador, ¿no? Las habilidades para el trabajo vinculadas al objetivo, a la meta 4, son necesarias de revisar, son urgentes de atender, y yo diría, ¿por qué no volver a revisar cómo crecemos en la secundaria técnico-productiva, cómo la vinculamos, lo técnico-productiva de los CETPROS y su fortalecimiento, que implica mucho presupuesto, a la educación básica alternativa y de igual manera a la secundaria, ¿no? Y además, no quería dejar de decir algunas cosas que nos ha promovido de la pandemia, y no sé si están en el informe desarrollado o en otro espacio, pero creo que en el 2019 no necesariamente estábamos hablando tanto de esto. Hay dos oportunidades, ¿no? Por un lado, el trabajo urgente, permanente, y que debe quedar y luego evaluarse con las familias del sector educación, que sí está planteado en el PEN al 2036, y deberíamos generar indicadores que evalúen cómo ese trabajo con familias fortalece la relación con la escuela para que sean familias que generen equidad, que generen prototipos o paradigmas de género que no sean efectivamente discriminadores, familias democráticas, familias que ahora han asumido con nosotros, con el sector de educación y con toda la comunidad, la responsabilidad de educar a sus hijos. Y por último, en ese camino, como efectivamente algo que se planteó en la Ley General de Educación, que es la educación comunitaria, y en realidad no hemos desarrollado mucho a lo largo de los años, se vuelve una oportunidad en este momento, y cómo me encantaría ver que el ODS, cuando planteamos las metas, luego en las acciones que tenemos que desarrollar como sector para el cumplimiento de estas metas, no dejan de pintar que existe una comunidad, ¿no? Que todos somos educadores, como dice el Proyecto Educativo Nacional, pero que además la oportunidad de que los espacios comunitarios se vuelvan visibles para la formación de las personas, y que además en este momento son espacios que nos están ayudando a que la educación llegue a las personas que no podríamos llegar de otra manera. Creo que es algo que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Creo que justamente el poder tener informes como este nos hace revisarnos y nos hace evidenciar también que las líneas de base son dinámicas, ¿no? O sea, en este momento un informe del 2019 con lentes de pandemia no es el mismo. Con lentes de un año 2020 no es el mismo. Pero lo que yo sí creo como sector y en el compromiso que nos toca, además de no dejar de pensar, es urgente, importante y absolutamente obligado el trabajo multisectorial, pero también intergubernamental, ¿no? Cómo desde el Estado no dejamos de ponernos justamente en los zapatos de los otros, en construir con el otro, en construir con los otros sectores que de todas maneras influyen en la educación de las personas, pero además de dialogar de manera constructiva con nuestros pares, los gobernadores regionales, con las DRE, con la SUGEL, con los alcaldes y con las autoridades comunales donde corresponda, ¿no? Yo creo que justamente la tarea
que han dicho ustedes, colegas de UNESCO, es cómo hacemos en el Ministerio de Educación y seguimos construyendo esas líneas de trabajo para que nadie se quede atrás, ¿no? En todos los niveles educativos, en todos los sectores de nuestro país, en toda la diversidad de nuestra geografía, pero además que nadie se quede fuera del sistema, ¿no? Esa es la apuesta, ese es el compromiso, y más bien como en una situación política tan compleja como la que estamos viviendo, en un panorama electoral que tiene en breve unas elecciones, como justamente la sociedad civil, los maestros y maestras se vuelven esos defensores de las apuestas colectivas, de las apuestas de Estado, ¿no? Creo que esa es la oportunidad, y con eso termino. Muchas gracias. Agradecemos a la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a la señora Quilla Miranda Troncos. Y también, por supuesto, agradecemos a los invitados y a las autoridades que hoy nos acompañaron en este evento, y a todas y a todos los que siguieron esta transmisión a través de las redes sociales de UNESCO y del Ministerio de Educación. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenos días. Aquí estoy. Hola.